despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de Muy bien, nos vamos a México. El presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a mantener el rumbo de sus reformas. Fue luego de presentar el informe de sus primeros 9 meses de gobierno. En medio de un México convulsionado, marcado en las últimas semanas por protestas en las principales calles del DF, el mandatario Enrique Peña Nieto dio a conocer su primer informe de gobierno. En su informe público en Los Pinos, Peña Nieto afirmó que la gran transformación de México es posible y urgió a los legisladores a impulsar reformas claves como la energética, la fiscal y la financiera que aún están pendientes. Solo los mexicanos podemos quitar de una vez por todas los frenos que han limitado el crecimiento económico de México. Por ello resulta trascendental concretar las reformas financiera y energética, así como la hacendaria que presentaré en próximos días para que México pueda acelerar su desarrollo. El mandatario dejó de lado datos como el pobre crecimiento económico que se espera en 2013 para su país, de apenas 1.8% del Producto Interno Bruto. Durante su presentación también habló sobre la controvertida reforma educativa que ha enfrentado a miles de maestros. Con la reforma educativa, sus hijos tendrán mejores profesores, estarán más tiempo en la escuela, contarán con mejores materiales educativos, dispondrán de computadoras e internet, tendrán acceso a alimentos sanos y nutritivos, así como planteles con instalaciones adecuadas y en buen estado. Con esta reforma, el gobierno tendrá la responsabilidad de brindar una educación de calidad y garantizar su igualdad de acceso en todo el país. En simultáneo a su discurso se desarrollaron 2 manifestaciones en el centro de la capital. Por un lado, grupos de jóvenes vinculados con organizaciones anarquistas se enfrentaron con los uniformados. Ellos arrojaron bombas molotov y piedras contra los policías antimotines. No se han registrado personas heridas. La otra manifestación fue protagonizada por los maestros, quienes están en contra de la reforma educativa. Muy bien, vamos a hablar de la situación en México, 9 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto y bueno, tiene un grupo, un sector que no está de acuerdo con sus reformas. Bueno, la parte del problema es que el cálculo de crecimiento para este año era 3.6 al inicio del año y todo parece indicar que el dato a fin de año va a ser 1.8, o sea, el crecimiento va a ser la mitad de lo esperado. Y hay discusión sobre en qué medida eso se debe a la lenta recuperación de los Estados Unidos, que representa como un 70% del comercio exterior de México y la principal fuente de inversión extranjera, y en qué medida se debe a decisiones que pudieran ser equivocadas del actual gobierno. Está también el tema de la reforma educativa, que ha generado una respuesta negativa de los principales gremios sindicales, pero curiosamente las manifestaciones no son de los maestros, pero no para liberar a su líder histórica presa, ¿no? Ese tema ya parece haber salido de la agenda. Pero en todo caso la oposición de los maestros a la reforma se mantiene y bueno, si bien ha continuado la caída del número de homicidios vinculados a la violencia delincuencial, que ya había empezado en el último año de la presidencia de Calderón, el número de secuestros se mantiene muy alto, entonces es un panorama de claroscuros. Muy bien, vamos con otros temas. Luego de que fuera destituido como secretario del Estado Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone declaró que quienes lo acusaron fueron cuervos y víboras. Bertone fue la mano derecha del Papa Benedicto XVI.
El aún secretario de Estado Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, que será sustituido el próximo mes de octubre, habría señalado, según la prensa italiana, que fue víctima de una red de cuervos y de víboras. Según medios locales, Bertone hizo estas declaraciones el domingo, a la salida de una ceremonia religiosa después de que el sábado el Papa Francisco decidiera reemplazarlo por el actual nuncio de Venezuela, el italiano Pietro Parolin. El cardenal Bertone, de 78 años de edad, llegó al puesto en el año 2006, cuando fue nombrado por el Papa Benedicto XVI, junto a quien afrontó todos los escándalos que sacudieron a la Iglesia Católica en los últimos años: pederastía, Vatilix y reforma de las finanzas del Vaticano. En medio de esos conflictos fue acusado de errores de gestión, de favoritismo y de adoptar decisiones cuestionables, aunque nunca se puso en tela de juicio su honradez. El nombramiento de Monseñor Parolin, de 58 años, que desde el 2009 era nuncio en Venezuela, ha tenido reacciones favorables. Conoce perfectamente cómo funciona la curia romana, pues desde el 2002 a 2009 fue subsecretario de la sección para las relaciones con los estados de la Secretaría de Estado. Es descrito como un hombre modesto, accesible, abierto y competente por los periodistas que lo han frecuentado. Muy bien, hay un libro, Los Cuervos del Vaticano, de Eric Frattini, que habla pues de estas conspiraciones que prácticamente parecen sacadas de una telenovela, pero la realidad supera la ficción, se puede decir. Claro, cuando empiezan a filtrarse documentos internos del Vaticano a la prensa, los conocidos como Vatilix, por asociación con los Wikileaks, que son un poco antes, no se sabía quiénes lo filtraban. Se sabía que eran enemigos de Bertone, eso era clarísimo, porque él era el más perjudicado, además, y aparecía bajo una luz bastante negativa, pero no sabía quiénes eran específicamente, por eso se les dio en llamar los cuervos, y por eso Bertone se habría referido a cuervos y víboras. Las víboras ya son de su acervo particular. Pero digamos, uno de los Vatilix no todos los Vatilix han sido confirmados como hechos, son versiones por escrito que llegaron al Papa, algunas de ellas honestamente inverosímiles, pero una de ellas indica que cuando el Papa se enteró de que Bertone había revertido una decisión suya sin consultarle, su única reacción fue llorar en silencio. Y entonces, claro, algunos creen que Benedicto XVI renuncia en parte al estilo de Sansón para que, digamos, las columnas caigan y caiga la edificación sobre él, pero también sobre Bertone, que aparentemente era quien no le permitía adoptar decisiones en la línea de lo que él consideraba correcto. Claro, pero ahora, ¿cuál es el panorama para el Papa Francisco? ¿Continúa rodeado también pues de víboras y demás porque poner a alguien, claro, este nuncio en Venezuela, que es el nuevo secretario de Estado del Vaticano, tiene 58 años. Eso parecería que lo hace un hombre mayor, pero para efectos cardenalicios es un bebé de pecho. A lo que voy es a que él no pertenece a la curia, digamos, en donde se han gestado todas estas conspiraciones en el pasado. Muy bien, vamos a cambiar de tema y les contamos de fútbol. Tras una larga espera, el galés Gareth Bale firmó por el Real Madrid, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia. El galés Gareth Bale fue presentado de forma oficial como nuevo jugador del Real Madrid en un estadio Santiago Bernabéu, donde se congregaron miles de fans blancos. Gracias por esta gran acogida. ¡Hala Madrid! Pronunció en español el centrocampista antes de fotografiarse, sosteniendo la camiseta con el dorsal número 11 junto al presidente del club, Florentino Pérez. Es realmente increíble estar aquí, un sueño hecho realidad. Espero ayudar al equipo a tener éxito y a ganar la 10ª Copa de Europa, dijo en inglés el exjugador del Tottenham, que estuvo acompañado por su familia al momento de su presentación en el estadio madridista. Bale es uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol. Según fuentes del Tottenham, el Real Madrid pagó 100 millones de euros por la transacción. Desde el club blanco se afirma que el traspaso fue de 91 millones. Las críticas recaen en la exorbitante suma que se desembolsó para contar con Gareth, sobre todo en un país que cada día refleja el nivel de crisis en el que se encuentra inmerso.
Uy, nada menos que 100 millones de euros. Realmente una patada a la crisis en España. Muy bien, muchas gracias, Farid. Y nos vamos a despedir con música de una cantante siria, nada menos que Lena Shanaman, Amor en Damasco. Nos vemos.